Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mira, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nosotros, nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron una sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Prendieron a Jesús y lo ataron. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá
con faroles, antorcha y arma. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y la guardia de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, le conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me interrogan a mí? Interrogan a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y le dijo:
¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo habíamos entregado. Pilato le dijo: llevarlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Hizo los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llevarlo vosotros y crucificarlo, porque yo no encuentro en él ninguna culpa. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal
en el sitio que llaman el Losado, en hebreo Gabatá. Era el día de la presentación de la Pascua, hacia el mediodía. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestros reyes voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregaron para crucificarlo. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartando la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo, y dijeron: no la dañemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetándolo con una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todos nos colocamos de rodillas. Los judíos, entonces, como era el día de la presentación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de su testimonio, es verdadero, y el que sabe dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebraron un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirad al que atravesaron. Después de esto,
José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y óleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según su costumbre enterrar a un judío. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había dicho había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la presentación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el día de ayer, terminada la solemne acción litúrgica de la misa de la Cena del Señor, notamos que el sacerdote no nos dio la bendición, ni enunció el diácono el tradicional "os podéis ir en paz". Desde ese momento hasta mañana en la noche, cuando demos comienzo a la solemne vigilia pascual, la Iglesia ha entrado en un período de silencio, en un tiempo que podríamos llamar asacramental, es decir, sin la celebración de ningún sacramento, porque como bien saben, esta es una celebración de la palabra, no es una misa. Y la razón de ese silencio, que este año, por este evento que estamos viviendo, pues es un silencio también del mundo, porque todos estamos encerrados en nuestras casas. Los planes de Dios son raros, pero perfectos. Es por una razón que podríamos decir también litúrgica y existencial. El silencio litúrgico que manda la Iglesia entre la terminación de la misa de la Cena del Señor, como decía, sin bendición, y desnudando el altar, como lo hemos encontrado y lo estamos viendo hoy, y un silencio existencial, porque es la expresión litúrgica que se lleva a la vida, y es el silencio de conmoción, de perplejidad, de enmudecimiento ante el hecho de la muerte del Señor, que no es un silencio como el que podría experimentar alguien que ha perdido un ser querido y no le queda nada por decir, porque su dolor no se lo permite, sino que es un silencio de adoración y de contemplación de un hecho inenarrable que no tiene explicación, que no cabe en la lógica humana, y es el sacrificio obediente, voluntario y generoso del Hijo de Dios,
que para redimirnos del pecado del primer árbol, el de la desobediencia, se sometió al árbol de la cruz. Como diremos en un momento, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. En ese silencio, entonces permaneceremos el resto de la noche, el día de mañana completo, permanecimos el día de hoy y lo romperemos este silencio mañana con el solemne canto del pregón pascual. Toda la liturgia de este día nos habla de esa doble realidad de silencio que contempla, por eso no ha habido canto de entrada, y como no es misa no hay cantos tampoco, del silencio que contempla y del despojo que es contemplado, el signo de la entrada del sacerdote que se postra en el suelo, el signo del altar desnudo que permanecerá desnudo durante toda la celebración, entraña y evoca esta doble realidad o esta realidad y la actitud que la acompaña. ¿Y cuál es? La realidad del Hijo de Dios que se ha despojado de su propia vida y ha abrazado la cruz obedientemente. Él no es un malhechor al que le imponen la cruz, es un oferente voluntario, y la actitud que la acompaña, que es la contemplación. Podríamos decir que la liturgia del Viernes Santo es el epítome de la liturgia de la Iglesia, y eso está un poco curioso decirlo porque es un día asacramental, o sea, sin sacramento, pero es la expresión de la liturgia que se encarna en la vida interior en su máxima manifestación. Y toda ella gira alrededor de esta contemplación del misterio del crucificado, en el que se junta el silencio, la oración y algo de algún canto para significar toda la realidad litúrgica que gira alrededor de lo que nosotros estamos celebrando hoy. El Viernes Santo es el epítome de la liturgia de la Iglesia porque es el día preciso en el calendario litúrgico donde nos coloca la Iglesia y toda su tradición litúrgica de frente al hecho que le da sentido a todo: la liturgia, los sacramentos, la moral, la misión, el sacerdocio, la Eucaristía. ¿Y qué es lo que le da sentido este hecho que hoy nosotros celebramos? La ofrenda voluntaria de Jesús en la cruz. Ofrenda voluntaria del Hijo de Dios que no tiene pecado. Ha sido la ofrenda voluntaria que le ha agradado al Padre. Esta ofrenda voluntaria cumple el ritual de los sacrificios que dice que el cordero debía ser sin mancha, no podía tener la víctima lunares porque eran signo de impureza. Este cordero no tiene mancha y por lo tanto puede ser instrumento de propiciación, como dice la Escritura, es decir, puede lograr el trueque del que nos hablaba la espiritualidad del tiempo del Adviento, el intercambio. Él se ofrece a sí mismo voluntariamente y Dios nos concede a todos el perdón del pecado. Nos quita la condena del pecado, que es a vivir sin Dios,
de espaldas a Él y nos quita el salario del pecado, como dice la Escritura, y que es la muerte. Él hace un trueque, le dice al Padre: yo me doy a mí mismo y tú a cambio de mí mismo les das el perdón del pecado para siempre, sumo sacerdote que se ofrece para siempre, y le quitas la condena de la muerte y le concedes el don de la vida resucitada. Por eso se llama el árbol de la cruz. Y los signos que nos faltan en la celebración, que son la oración universal, que haremos simbólicamente con el corazón a los pies del crucificado, la adoración del crucifijo como signo de la adoración de la cruz, como si estuviéramos en el Gólgota, y la comunión expresan a la perfección y completan el sentido de esta celebración. Como él decía la palabra de la segunda lectura de la memoria del Día de Ramos, de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y todos lo llamen Señor. El crucificado por su ofrenda, el Padre lo ha constituido en Señor. Por eso a sus pies se colocan todas las intenciones. El Señor, que es el puente, por eso ante Él se colocan las intenciones. No tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. ¿Y dónde se ha ganado la condición de mediador? En la cruz. Por eso haremos la oración universal a sus pies, simbólicamente a sus pies. Después continuaremos con la veneración del misterio, en la veneración de un crucifijo, en la adoración de la cruz, para expresar, porque no hay palabras, no existe, las palabras quedan cortas, sino gestos, porque cuando las palabras quedan cortas, solo quedan los gestos. El gesto de la adoración ante la imagen del crucificado. Para nosotros expresar aquí y ustedes en sus casas la adoración por ese misterio. Y finalmente la comunión sacramental con la Eucaristía consagrada ayer, porque hoy no se celebra misa, para expresar entonces cómo nosotros queremos ser unos y Él quiere hacerse uno con nosotros. Y la comunión es, a mi modo de ver, el modo más comprometedor de la celebración del Viernes Santo, porque todo el que comulgue con el cuerpo del Cristo resucitado en la Eucaristía se compromete como Él a ser un crucificado, a cargar su cruz y hacer lo mismo que Él hizo, como decía ayer a los suyos mientras les lavaba los pies. Yo les he dado ejemplo. Si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto con ustedes, ustedes también lo van a hacer con nosotros. Es la comunión el momento más comprometedor de esta celebración, porque implica que los que comulgamos, ya sea material o espiritualmente, nos comprometemos a hacer verdad lo que Él decía ayer, que hagamos lo mismo que Él hizo, que llevemos nuestra vida al límite y que ofrezcamos nuestra vida también voluntariamente a la cruz por la salvación de los demás. Así que con el gozo que da el tener certezas interiores, continuemos esta celebración, poniendo ante los pies de Jesús nuestras intenciones, pidiendo la gracia de llevar también la cruz como Él la llevó,
Y en este día tan particular, ofreciendo esta celebración por el mundo que padece su Vía Crucis y su Viernes Santo, para que Jesús crucificado nos conceda a todos una próxima Pascua de Resurrección. Los invito a ponerse de pie en sus casas y vamos a hacer ahora el signo que sigue, y es colocar a los pies de Jesús todas las intenciones de la Iglesia y de los hombres. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Nos colocamos los que podamos, los que puedan, se colocan de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos de pie. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Nos colocamos de rodillas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo José Clavijo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia
a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los une el vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades
la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos se tienen. Por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Todos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Vamos ahora a pasar al siguiente momento de esta celebración, que es la veneración de la cruz, adoración de la cruz, por medio del cual expresamos con el gesto los sentimientos que no alcanzan a explicar nuestras palabras. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Ahí estás tú, esperando la sentencia. En ese momento los invitamos a orar en sus casas con el crucifijo que han preparado desde temprano. Vamos a hacer el mismo gesto que hemos hecho aquí en nuestra capilla parroquial. Este acto de adoración de la imagen de Jesús crucificado, que es la expresión del gesto de la adoración de este misterio que celebramos en esta noche santa de la pasión de Jesús. Entonces, el padre de familia o el hijo mayor, si no está el padre de la familia, o la madre, toma el crucifijo, lo levanta en alto y todos en la familia lo adoran. Se inclinan la cabeza o se colocan de rodillas. Y con este gesto expresamos nuestra gratitud a Cristo, que en esta noche, nuevamente, por la memoria de la Iglesia, se ha hecho cruz, sacrificio, sangre derramada por nuestros propios pecados. Y con fe creemos que lo que sucede en esta capilla también sucede en sus casas, porque ustedes son iglesia y por la comunión de los bautizados, donde está un bautizado, está toda la iglesia. Hagamos este gesto en las casas, con veneración, con profunda intención de corazón, colocando a los pies de Cristo todas las intenciones de la humanidad, las intenciones de tu familia, la oración por los tuyos, el fin de este desierto al que el Señor nos ha traído, la salud de los enfermos, la protección de los tuyos y la victoria sobre todos los males. Dices que me amas, no sé qué viste en mí. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte, entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos, hemos huido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos, he preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces, no he dejado que te muevas en mí, y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí. ¿Qué viste en mí? Sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Que valga la pena, que viva tu condena. Junto a María de rodillas ante ti. Perdóname, ahora aquí me tienes derramado a tus pies. Sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. Sé que volveré a caer, más de 1000 veces fallaré a tu perdón, y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Inclinémonos para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordarles para el día de mañana los signos que vamos a tener. Vamos a tener la luz y un recipiente con agua. Entonces, unos cirios para encenderlo en el momento de la luz. Mañana es la gran vigilia. Mañana tenemos la gran vigilia, todo el día estaremos en silencio para escuchar la presencia del Señor a cada uno de nosotros, especialmente en la familia. Por eso los invitamos a conseguir las velas o los cirios para la luz que rompe las tinieblas. Una feliz noche para todos en el Señor. Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, dañada